porque nunca en la historia de Nayarit se había hecho tan necesaria una interpretación social y colectiva de un informe de un gobernante, como nunca en nuestra historia reciente un gobernador ha vivido en un mundo fantástico, tan alejado de la realidad que palpamos a diario quienes habitamos en la tierra. Nayarit vive hoy una clara involución política que nos pone en los más arcaicos obsoletos del proceso democrático nacional. Desde hace 3 años, con la llegada de Roberto Sandoval a la gobernatura del Estado, se inauguró en la entidad la etapa del oscurantismo y retroceso político, en los que hoy nos tienen sumidos a quienes manejan de forma por más primitiva el autoritario sistema político local. Tenemos como política oficial una política que siembra el miedo y no la confianza en sus habitantes. En Nayarit, de las ocurrencias y caprichos, es más fácil reformar la Constitución para hacer de su disposición un traje a la medida de los deseos del jefe político que reconocer las limitaciones que impone la ley. En Nayarit de hoy se vive y se rescatan las prácticas más rancias, autoritarias del ejercicio del poder público, que corresponden al México de la primera mitad del siglo pasado. En Nayarit se retrocede y se camina en sentido inverso a la construcción ordinaria que se observa en otras esferas del poder público federal, en otras entidades, en esta nuestra república. No se alienta, pues, la colaboración ni la corresponsabilidad de la pluralidad política. El gobierno impulsa y ejerce un modelo generado en esa praxis política propia de una concepción que se basa en el control unipersonal con un enfoque patrimonialista para el beneficio de un sector o algunos grupos. Esto es, un gobierno políticamente autocrático en donde nada importa la existencia de los otros poderes constitucionales. En Nayarit, pues, la falta de contrapesos y equilibrios entre poderes ha debilitado a las instituciones, ha contribuido a la generación y fortalecimiento de poderes al margen de la Constitución, lo cual se traduce en un factor de inestabilidad, ingobernabilidad, incertidumbre y falta de auténtica rendición de cuentas. Nuestro pueblo requiere de programas sociales no electoreros, más escuelas, hospitales, centros deportivos, culturales y de entretenimiento, todos debidamente equipados, no elefantes blancos, sistemas de drenaje pluvial y alcantarillado eficientes que permitan enfrentar y desahogar las tremendas tormentas que azotan nuestras tierras para que no se colapsen e inunden nuestras ciudades, especialmente Tepic, su capital. ¿Cuál es el papel que han venido jugando los actores que hacen política en Nayarit? La gobernabilidad se puede entender desde una visión autoritaria y de pensamiento único. No. ¿La gobernabilidad se puede entender desde la lógica de la imposición? No. Y aquí en esta tribuna hemos venido planteando desde hace semanas que este poder legislativo, donde confluyen las fuerzas políticas y es la mayor representación popular de Nayarit, debiera jugar un papel distinto. ¿Cómo entender esta gobernabilidad entonces de quienes hacen política interna, de quienes vienen y tiran la línea al Congreso para imponer una mayoría, para no debatir, para no sancionar, para hacer una sesión en privado? Esa es la lógica de la gobernabilidad en Nayarit. Nosotros decimos que no. La radiografía de Nayarit se encuentra en la actualidad cargada de saldos negativos y cuentas pendientes para su población. La irrelevancia económica de la entidad en el entorno nacional, al representar tan solo el 0.6 del Producto Interno Bruto del total del país, se ve reflejada en algunos indicadores que resultan muy poco alentadores. Nayarit sigue colocado por debajo de la media nacional en varios rubros.
sin presentar avances significativos en los recientes años, en algunos años inclusive con retrocesos en resultados. A la mitad del camino, en Nayarit, el 46.6% de la población vive en la línea de pobreza, de los cuales 11.9% están en pobreza extrema, es decir, que viven menos de con $1 al día. Esto significa que aproximadamente 140,000 habitantes de nuestro estado tienen que resolver sus necesidades de consumo de alimentos, de vivienda, transporte y educación con 13 pesos diarios. En materia de salud, siguen presentándose problemas en temas elementales de salud pública que desnudan la falta de sensibilidad del gobierno para atender a los sectores más vulnerables. A la mitad del camino, los casos del dengue clásico han presentado un aumento de 85.9% desde el 2011 y peor aún, los casos de dengue hemorrágico en Nayarit presentan un alarmante crecimiento de 6.981% en los últimos 3 años, al pasar de 21 casos a 1.536 reportados según el Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica. A la mitad del camino, la esperanza de vida de los nayaritas se ha visto reducida en un año, según los datos del Consejo Nacional de Población, en base a los estados de proyecciones del Censo de Población del INEGI. Pasamos de tener un promedio de vida de 74 años de 75 años a 74 años. Más doctores y menos artistas. Más maestros y menos estrellas de televisión. Más escuelas, hospitales y menos monumentos al ego. La economía de Nayarit no crece y no aporta al Producto Interno Bruto. ¿Puede haber generación de empleo? No. ¿Puede haber mejor educación? No. ¿Puede haber mejor salud? No. Segundo lugar, con mayor tasa de desempleo. Por encima del Estado de México, de Tabasco, de Baja California, de Querétaro. ¿Problemas de alcoholismo? Sí. Anda circulando una hoja donde somos en Nayarit gorditos y chupadores. Dicho por la autoridad gubernamental. Pero aquí se ha venido a hablar de la falta de medicinas. Y quien no lo crea, le va a creer la raíz. La falta de atención médica. Se habla de embarazos no deseados. Se habla de dengue. Se habla de falta de suero antialacrán. Se habla de obesidad. Ese es el primer mundo que quieren vendernos a los nayaritas, que nos quieren imponer desde los medios de comunicación privados y oficiales. Ese es. Así no se puede avanzar en un Estado que se dice democrático, pero que impone las cosas con una mayoría que no le da. 18.6% no pobre, no vulnerable. Más del 80% de la población nayarí, pobreza moderada o pobreza. 63% carencia en seguridad social. 29% carencia en acceso a la alimentación. 20% carencias en vivienda y 11% en espacios de vivienda. El reto de conducir los destinos de Nayarit no han sido satisfactorios. Su desarrollo no ha contribuido en los últimos tiempos en mejorar la calidad de vida de los nayaritas. Lo que se ha experimentado ha sido la disminución de algunos de sus principales indicadores. Se construye su desarrollo en sentido inverso, por debajo de entidades tradicionalmente pobres o desfavorecidas, y en el marco de la relación con sus entidades vecinas, en condiciones asimétricas y de falta de competitividad para integrarse equilibradamente en un proceso de desarrollo regional de mayores perspectivas y de largo plazo. Nayarit no debe ser una entidad perdedora en los actuales procesos de globalización. El gobierno de nuestro amigo Roberto Sandoval Castañeda no ha estado a la altura de las necesidades de los habitantes de los pueblos nayaritas para generar políticas públicas de inversiones duraderas y de generación de financiamientos productivos. De los 555 millones de pesos para el tema que nos trata,
156 millones para la actividad prioritaria, para la columna vertebral de la economía en Nayarit. ¿Saben cuánto significan 156 millones de pesos del presupuesto 2014 para el campo? El 1%. 131 millones para turismo. ¿Saben cuánto significa del presupuesto? 0.8%. Ciencia y tecnología, 16 millones de pesos. ¿Saben cuánto significa del presupuesto estatal? 0.1%. Infraestructura vial, obras de infraestructura deportiva. En Villa Hidalgo, una obra importante que peleamos, gestionamos, la ejecutó el Estado, bien. Pero no se puede manipular la información, ese es el gran tema. Porque resulta que según el Instituto de Competitividad de México, y termino, Nayarit ocupa el lugar 19 porque no se sabe qué gasto es de la federación y qué gasto es de la bolsa estatal. 10,000 millones de pesos en 3 años, de ahí 7,000 millones son para una obra transeccional del presidente Enrique Peña Nieto. Muchas gracias.